Buenas noches y buenas tardes para los que estáis conectados desde América. Buenas tardes, buenas noches. Buenas Buenas tardes. noches, hermano Manuel. Dios les bendiga a Buenas noches, todos y a hermano Manuel. todas. Esperamos que Noches, buenas tardes, puedan hermano poner, Manuel. puedan poner sus cámaras para ver que son personas las que están ahí detrás. Buenas noches a todos. Es una bendición, hermanos y hermanas, poder compartir con ustedes esta noche en España, tarde en América, la palabra de Dios. Y quisiera Ahí está, muy bien que pongan invocar, sus cámaras. muchas gracias a todas las que han Muy bien. abierto sus cámaras. Es para que sintamos que estamos en la iglesia, en una reunión de iglesia, y donde estamos compartiendo en torno a la palabra. Fijaos, Claro, hermanos, para que queden ahí también porque están grabándose y eso se sube a YouTube, entonces ahí quedan sus rostros grabados. haya constancia de que somos personas ¿No? y no cuadros colgados en una pared. Ahí está. Wow, y nosotros en pijama. Muy bien, Madre hermanos, mía. qué va, hermana, No no se se ve, nota. no se ve, Por no ac- se nota. las imágenes son tan pequeñitas que no se nota qué Pues sí. tipo de ropa tenemos puestas. Ahí es. Hermanos, les invito para que inclinemos el rostro y pidamos la dirección del Espíritu Santo en el estudio de la palabra, ya que Él fue el que la inspiró y es Él el que la revela a lo que las estudiamos. Vamos a inclinar el rostro y a Amén. suplicar que Dios nos dirija. Amante y eterno Dios, nuestro Padre, muchísimas gracias te damos por este miércoles, mitad de semana, en el que tu Santo Espíritu nos ha despertado, nos ha dado la vida y nos ha convocado para esta reunión en torno a tu palabra. Te suplicamos que nos enseñes a descubrir los principios y las lecciones que tú quieres transmitirnos a través de ella y que nuestra fe salga fortalecida, nuestro amor se renueve y nuestro pacto contigo también pueda ser renovado y confirmado para seguir sirviéndote y seguir siendo tus canales para bendecir a otros. Bendice a cada persona aquí congregada y que se cumpla tu propósito al llamarnos a estudiar tu palabra. Que te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Muy bien, mis hermanos, mientras pensaba ayer y hoy en qué compartía con ustedes, o sea, le pedí a Dios que me guiara en qué mensaje compartía con ustedes hoy. Llegó a mi mente la historia de un personaje, porque las historias que están en la Biblia es para bendecirnos, para que nosotros también nos sintamos identificados con estos personajes que están en la Biblia y de alguna manera su experiencia de vida pueda ayudarnos a nosotros a caminar nuestro sendero con Dios. Uno de los personajes más interesantes en la Biblia es Jacob. Y Jacob se identifica con muchísimos de nosotros porque la vida de Jacob posiblemente la de muchos de nosotros. Jacob fue emigrante para los que estamos fuera de nuestros países. Y fue emigrante porque cometió un error que tuvo que hacerle salir huyendo. Y esa huida duró 20 años. 20 años de sufrimiento. 20 años de frustración. 20 años de engaños. Y he titulado este pequeño conversatorio con ustedes, Biblia en mano, promesas, entendimiento, confianza y seguridad. Dios les hizo promesa a sus hijos. Desde el mismo principio, en el huerto del Edén, le hizo una promesa a Adán y a Eva, que aparece en Génesis 3:15. Dijo que iba a poner una enemistad entre la descendencia de Adán y Eva y la descendencia de la serpiente o de Lucifer. Y finalmente Dios dijo cómo iba a acabar aquella enemistad entre la mujer y la serpiente.
Luego el Señor llamó a otros hijos como Enoc, Matusalén, Noé, y también les hizo promesas que persisten hasta el día de hoy. Por ejemplo, como la promesa que le hizo a Noé de poner el arco iris sobre las nubes para anunciarnos que jamás iba a volver a destruir el mundo con una inundación tan tremenda como esa que hizo con el diluvio. Y vamos a centrarnos un poquito en la promesa que le hizo a Abraham, que es la que le incumbe a su hijo Isaac y a Jacob. No sé si habéis notado la cantidad de veces que aparecen en la Biblia estos tres nombres unidos: Abraham, Isaac y Jacob. Casi siempre unidos por la palabra E. Y este es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué se repite tantas veces? Creo que hasta 53 veces aparece esta mención en la Biblia. El Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Saben por qué aparecen estos tres nombres? Porque Dios compartió con estos tres personajes una misma promesa. Una misma promesa unió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y vamos a verlo en Génesis capítulo 13. Génesis capítulo 13. Aparece la promesa que Dios le hizo a Abraham. Vamos a ver si lo leo de la versión moderna. Tengo aquí un montón de versiones de la Biblia y libros abiertos para poder utilizar el lenguaje más sencillo que pueda llegar hasta ustedes. En Génesis 13, versículo 15 al 17, dice que Génesis 13, 15 al 17 nos habla de Abraham y Lot, y nos habla de una separación que hubo entre Abraham y Lot, y allí nos dice que donde toda la gente era mala y cometía terrible pecado contra el Señor. Está hablando allí de Canaán, que Abraham se quedó en Canaán y Lot se fue a vivir a las ciudades del valle cerca de la ciudad de Sodoma. Y en esa separación, después de irse Lot, el Señor dijo a Abraham: desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste, y yo te daré toda la tierra que ves, y para siempre será tuya y de tus descendientes. Yo haré que estos sean tantos como el polvo de la tierra, así como no es posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la voy a dar. Esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham en esta ocasión. Y en el capítulo 17, 4 capítulos más adelante, en Génesis 17, en el versículo 8, otra vez el Señor le recalca a Abraham esto. Por ejemplo, en el verso 4, Génesis 17, 4, dice: este contigo, tú serás el padre de muchas naciones, y ya no te llamarás Abraham, desde ahora te llamarás Abraham. Qué interesante que Dios, cada vez que hacía un pacto con alguien, le cambiaba el nombre. Era como una especie de firma que Dios hacía al cambiarle el nombre. Y aquí vemos que le cambia el nombre a Abraham y le llama Abraham. Y dice: desde ahora te llamarás Abraham, porque yo te voy a hacer padre de muchas naciones. Eso es lo que significa la palabra Abraham: padre de muchas naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos, y de ti saldrán reyes y naciones. Y el pacto que hago contigo, y que haré con todos tus descendientes en el futuro, aquí ya aparecen vinculados Isaac su hijo y Jacob su nieto. Y el pacto que hago contigo y que haré con todos tus descendientes en el futuro es que yo seré siempre tu Dios y el Dios de ellos. Aquí encontramos la explicación de por qué siempre aparece: yo soy el Dios de Abraham, Isaac
y Jacob. Fue que Dios prometió que eso sería así. Y ellos mencionaban a cada rato eso para no olvidar esa promesa que Dios hizo. El Padre, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por eso aparece tantas veces, más de 50 veces aparece esto repetido en la palabra de Dios. La pregunta es si ese Dios también es el nuestro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a Isaac, por ejemplo, vemos que el Señor le recalcó esa promesa en Génesis 26. Vamos a repasar las tres veces, cuando se la hizo a Abraham, cuando se la hizo a Isaac y cuando se la hizo a Jacob. A Isaac le hizo la promesa en Génesis 26, aparece la promesa que Dios le hace a Isaac en Génesis 26, versículo 3 al 5. Génesis 26, 3 al 5, aparece cuando entonces ya Dios le hace la promesa directamente a Isaac. Y allí, ¿qué nos dice? ¿Cómo se titula ese capítulo en vuestra versión? ¿Alguien puede decirme qué título lleva Génesis 26 en vuestra versión de la Biblia? Isaac en Gerar. Correcto. Isaac en Gerar. Entonces, aquí comienza la historia de Isaac como patriarca. Dice que en aquel tiempo hubo una gran escasez de alimento en toda la región. Ustedes recuerdan que en época de Jacob se repitió esto. Cuando José estaba en Egipto, hubo una gran hambre en toda la región. Y nos dice el versículo 3, y por ahora sigue viviendo en este país. Yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendiente os voy a dar todas estas tierras. Así cumpliré la promesa que hice a tu padre Abraham. Haré que tus descendientes sean tantos como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras. Además, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de tus descendientes, porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. Qué interesante. ¿De cuántas maneras llama la ley de Dios aquí? ¿Cuántos términos aparecen? Fíjense. Primero, mis órdenes. Segundo, mis mandamientos. Tercero, mis leyes. Y cuarto, mis enseñanzas. Justo, fijaos que Dios le entregó al pueblo de Israel 5 tipos de leyes. Leyes morales, leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes educacionales y leyes sanitarias. Y de todas esas leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, que era el pueblo de Abraham, el pueblo de Isaac y el pueblo de Jacob, dice que Abraham, el padre, aquí lo dice en el versículo 5, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas. De todas esas leyes, de las 5 que Dios le entregó al pueblo de Israel, solamente una tenía fecha de caducidad, que era la ley ritual. Por ende, entonces quedaban 4 que eran vigentes para siempre dentro del pueblo de Dios. No importa en qué parte de la historia viviese el pueblo de Dios, tenía ese compromiso de obedecer todos esos preceptos para distinguirse como pueblo de Dios, porque lo que distingue al verdadero creyente y al pueblo de Dios es la obediencia al Señor en todos los tiempos. Por eso dice aquí órdenes, mandamientos, leyes y enseñanzas, que eso en la versión moderna. Si buscamos ese mismo texto en la Reina Valera, que es la más conocida, y estamos en el verso 5, pues allí nos dice, en la Reina Valera, verso 5, dice: por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Interesante, ¿no? Y entonces aquí encontramos que Dios le repite la promesa a Isaac y le dice que Dios tiene que cumplirla por amor a Abraham su padre, porque le hizo esa promesa a Abraham. Y luego entonces tenemos que ver cuándo Dios le hace la promesa a Jacob, que es el hijo de Isaac y nieto de Abraham, para entender por qué casi siempre en la Biblia aparece el Dios de Abraham, Isaac
y Jacob, todos unidos por una misma promesa. Y esa promesa a Jacob aparece en Génesis 28, 13 al 15. Un par de capítulos más adelante, Génesis 28, 13 al 15, donde dice: también veía al Señor que estaba de pie junto a él y le decía. Esto es cuando Dios se le aparece a Jacob en Betel, que Jacob ha comenzado la huida, porque nos narra allí a mediados del capítulo 27 que Jacob huye de Esaú. Y entonces a partir del 28:10 nos habla de la aparición de Dios en persona a Jacob en Betel. Que Jacob dice que ese sitio no tenía nombre, que estaba en un lugar sin nombre. Posiblemente muchos de nosotros en nuestra huida llegamos a lugares sin nombre, hermanos queridos. Hay mucha gente que no está cerca de su familia porque posiblemente estamos huyendo de algún pasado traumático, violento, difícil, de alguna crisis económica, de alguna situación difícil en nuestros países o dentro de nuestros propios países. Nos movemos de provincia, de departamentos, no sé cómo le llaman en su país a los diferentes áreas geográficas en las que se divide su país, y usted está lejos tal vez de lo que está huyendo de una situación, intentando comenzar de nuevo en algún lugar. Jacob tuvo que hacer esto, tuvo que huir porque su hermano prometió que desde que muriera Isaac iba a matar a Jacob, por el tema de que su madre planificó robarle la primogenitura a Esaú, aprovechando que su padre estaba ciego, e Isaac estaba ciego, ya viejo y ciego. Entonces, aquí en Génesis 28, versículo 13 al 15, nos narra cuando Dios le hace la promesa entonces a Jacob en persona. Dice que también veía al Señor que estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. Y a ti y a tu descendientes haré la tierra donde estás acostado. Ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste, y a todas las familias del mundo. Todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tu descendiente. ¿Ves? La misma promesa que aparece en Génesis 26, 3 al 5 que Dios le hace a Isaac, es la misma promesa que le hace a Jacob, y es la misma promesa que le hizo a Abraham ya muchísimos años atrás. Así es que aparece otra promesa poderosísima aquí en el versículo 15, Génesis 28, 15, y es la que se extiende hasta nosotros. Por eso que dice la palabra de Dios que en tu descendiente, a Abraham, en tu descendencia, a Isaac, y en tus descendientes, a Jacob, seremos benditas todas las naciones y pueblos del planeta. Y es aquí donde nos toca a nosotros, cómo que somos bendecidos a través del último descendiente, que es Cristo. Cristo es el descendiente en el cual somos bendecidas todas las naciones. Y ese descendiente viene a través de Abraham, Isaac y Jacob. Fíjese cómo dice el versículo 15. Y yo quiero que usted grabe eso hoy en su cabeza. Y si es posible, tome hoy un boli o un crayón o un resaltador y escriba este verso bien grande y lo ponga allí en la nevera de su puerta, en la puerta de su nevera, o en la puerta de su baño, o en algún sitio visible en su casa donde usted pueda verlo a cada rato. Esta promesa yo quiero que usted la escriba o la mande a imprimir a una librería y la pegue allí en la puerta de su nevera, en su cocina, donde usted más tiempo pasa. Es la que aparece en el versículo 15, Génesis 28, 15. Yo estoy contigo. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré sin cumplir lo que te he prometido. ¿Cuánto creen que Dios nos hace esa promesa a nosotros? Que estará con nosotros, que nos cuidará por donde quiera que estemos y que nos bendecirá. Amén. Gloria a Dios, hermanos.
Eso es lo importante, que estemos conscientes de que Dios nos ha prometido que estará con nosotros. No importa que estemos lejos de casa, no importa que estemos en otro país. Dios, como estuvo con Jacob, está con nosotros. Si tenemos la fe de Abraham, la fe de Isaac y la fe de Jacob. Yo soy el Dios de tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Eso también aparece en Génesis 26, 24. Esa misma promesa le hizo Dios a Isaac. Esta que le hizo a Jacob de que yo estoy contigo, yo te bendeciré, yo te acompañaré, se la hizo también a Isaac. Búsquela allí en Génesis 26, 24 y verá que dice: aquella noche el Señor se le apareció y le dijo, ¿a quién? Mire lo que dice en el versículo 23. ¿Con quién está hablando Dios aquí? Génesis 26, 23. También está esa promesa en Isaías 41, del 9 al 12 en adelante. Del 9 al 12. En Génesis 26, 23 dice, de allí Isaac se fue a Beerseba. Y entonces el verso 24 dice, Génesis 26, 24, aquella noche el Señor se le apareció y le dijo, ¿a quién? A Isaac. Le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, yo estoy contigo por causa de mi siervo Abraham. Te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. ¿Ven? El Dios nuestro es un Dios de promesas. Y es un Dios que si nos llama, no nos dejará, como dice allí Génesis 28, 15, no nos dejará solo, no nos abandonará hasta que haya cumplido lo que nos ha prometido. ¿Y cuál es la promesa que Dios ha hecho a cada uno de nosotros? Porque de tal manera nos ha amado Dios a cada uno de nosotros que ha dado su Hijo unigénito, para que si creemos en Él no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Y qué dice aquí en Génesis 28, 15? Que Él no nos abandonará, que no nos dejará hasta que haya cumplido lo que nos ha prometido. Por eso, hermanos, cuando entendemos esta promesa, aumenta nuestra confianza y vivimos en plena seguridad. Por eso he titulado este tema, promesas, entendimiento, confianza y seguridad. Cuando entendemos las promesas que Dios nos ha hecho, aumenta nuestra confianza y entonces vivimos seguros. Hermanos, Jacob cometió un error inducido por su madre. Su madre escuchó cuando Isaac le dijo a Esaú, mira, ve y caza algo de lo que tú acostumbras a cazar, haz un guiso y ven que te voy a dar la bendición, te voy a dar la bendición de la primogenitura. Y su madre, pensando como su suegra Sara, que Dios necesitaba ayuda para cumplir sus planes, se buscó un atajo e hizo que Jacob accediera a la primogenitura a través de un engaño, engañando a Isaac. Y ese atajo le causó 20 años de dolor a Jacob y que ella jamás lo volviera a ver. Hermanos, Dios no necesita atajos para cumplir sus promesas. Dios no necesita que alteremos sus planes para cumplir lo que nos ha prometido. Dios lo que necesita es que lo obedezcamos tal y como Él ha dicho. No que nos inventemos modos de alcanzar sus promesas, sino que obedezcamos, hermanos queridos. Y eso nos evitará años de sufrimiento. Jacob tuvo que huir 20 años de su casa. ¿Cuántos años llevan algunos yendo fuera de su país? Y hay algunos que tenemos la opción de regresar a nuestro país, pero hay otros que no tienen la opción, que salieron huyendo por su vida y que no pueden regresar a su país porque si vuelven lo matan. Jacob también estaba huyendo porque su hermano dijo que desde que Isaac muriera lo iba a matar. Y todo el mundo sabía que Esaú, que era un elemento muy, muy violento, iba a cumplir su promesa de matar a Jacob porque le robó la primogenitura. Entonces, Dios no nos dejará hasta que haya cumplido lo que nos ha prometido. No importa los años, hermanos. Dios no tiene prisa. Recuerde que a Dios el tiempo no le afecta. Si Dios tiene que esperar 20 años hasta que estemos listos, Él va a esperar los 20 años, pero son 20 años de sufrimiento que vamos a tener nosotros por andar buscando atajos. Y si usted revisa la historia en la Biblia, va a encontrar que todos aquellos que buscaron atajos, Dios cumplió lo que le prometió, pero ellos tuvieron que sufrir muchísimo. Usted recuerda
el caso del Éxodo. Dios no quería que el pueblo tardara 40 años en entrar a Canaán. Dios quería hacer esa ruta en 40 días. Pero el pueblo demoró esos 40 años. Porque querían entrar a su modo, con su fuerza, con su ejército. Pero Dios no tenía eso en mente. No se dejaron guiar. Y posiblemente muchos de nosotros lleguemos al cielo después de mucho sufrir. Pero por andar buscando atajos para cumplir las promesas de Dios. Hermanos, Jacob tuvo que huir así como Moisés tuvo que huir. Jacob engañó a su padre. Sus hijos los engañaron a él cuando vendieron a José. ¿Y sabe cuántos años duró Jacob sin ver a José? Casi 20. Los años que él duró huyendo de Esaú fueron los años que él duró sin ver a José. Casi 20 años. Fijaos, en la familia se repite casi el mismo error. Sara quiere ayudar a Dios y hace que Abraham tenga un hijo con Agar. Rebeca engaña a Isaac y le roba la primogenitura a Esaú y hace que su hijo tenga que huir 20 años. Labán engaña a Jacob. Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Dan, Aser, Neftalí, los 11 hijos, los 10 hijos de Jacob, engañaron a su padre vendiendo a José diciendo que una fiera lo había matado. ¿Ven, hermanos, cómo se va repitiendo en la familia el error? Por eso la Biblia habla de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque en esas 3 familias se repiten los mismos errores, pero Dios mantiene su promesa a pesar de los errores. Hermanos queridos, eso significa que no importa cuántas veces usted y yo nos equivoquemos, Dios no nos va a abandonar. Y a pesar de nuestros errores y de nuestras equivocaciones, Dios va a cumplir su promesa con nosotros y a través de nosotros. Dios no se cansa de amarnos y de intentarlo una y otra vez hasta llevarnos a cumplir el propósito al que nos ha llamado. Cuando Dios promete, Él cumple, hermanos, a pesar de nuestros errores. Porque lo que sufrimos somos nosotros al no seguir la ruta que Dios nos plantea. Dios tiene todo el tiempo del mundo, miles y miles de años, pero la vida nuestra apenas llega a 100. Y si Dios tiene que esperar 100 años para hacerme cumplir lo que Él me ha prometido, Él no va a esperar los 100 años, pero yo voy a sufrir todo ese tiempo por andar buscando atajos para cumplir las promesas de Dios. O para andar la senda que Dios me ha señalado. Recuerden, hermanos, que Dios ya tiene nuestra vida planificada desde cuando éramos un embrión, desde cuando nos estábamos formando en el útero de mamá, ya Dios tenía nuestra historia escrita. Nuestra vida no es un accidente de la naturaleza. No estamos aquí por azar. Dios ya diseñó nuestra existencia y planificó nuestra historia. Y Él quiere salvarnos, nos hizo nacer para salvarnos. Por eso nos llamó y nos hizo sensible a la voz del Espíritu Santo para que hoy seamos llamados cristianos y tengamos esa esperanza de vivir con Él por la eternidad. Y a muchos nos costará la salvación, mucho sufrimiento, porque somos como Sara, que queremos ayudar a Dios, porque somos como Rebeca, que queremos inventarnos modos de cómo hacer que Dios cumpla su promesa con nosotros, porque somos como Jacob, que nos dejamos manipular de mamá y desobedecemos a Dios para que mamá se sienta bien, porque somos como Jacob, que nos parcializamos con los hijos y hacemos que 10 hermanos odien a uno hasta desear matarle. Como padre también cometemos errores terribles en la crianza de nuestros hijos. Y luego vemos a nuestros hijos sufrir. Ustedes recuerdan David con sus hijos, cómo vio allí a Absalón matando a Amnón violando a su hermana Tamar, y todo un desastre, hermano, por los errores del padre. Ojalá y nuestros hijos no tengan que pagar nuestros errores, hermano. Ojalá y no tengan que pagar nuestros errores. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder entender los principios a través de los cuales Él quiere que nuestra senda hacia la Canaán celestial sea lo menos sufrida posible. Hermanos, Dios amaba tanto a Jacob, y Jacob el pobre vivía huyendo. Fijaos, cuando Jacob llega a Betel,
Cuando Jacob llega a Betel, en Génesis capítulo 28, narra esa historia. A partir del versículo 10, dice que se puso el sol. Y Jacob decidió dormir en aquel lugar que él no sabía el nombre. La Biblia dice que ese lugar se llamaba Luz. Pero luego Jacob le cambió el nombre a raíz de que cuando se acostó tuvo un sueño. Y en ese sueño, ¿qué vio Jacob? Vio una escalera que estaba apoyada en la cabecera de su cama, de su almohada, que fue una piedra que él puso ahí como almohada, y que la escalera llegaba al cielo. La pregunta es, ¿para qué sirven las escaleras, hermanos queridos? Bueno, para dos cosas, para subir o para bajar. Usted y yo decidimos cómo la utilizamos, si para subir o para bajar. Y Jacob debía entender un mensaje con esto de la escalera. ¿Qué fue lo que Jacob vio en la escalera? Dice que vio a los ángeles del Señor subiendo y bajando. Luego la Biblia explica más adelante que esa escalera era Cristo. Así lo dice de claro la Biblia, que la escalera era Cristo, el Hijo de Dios, a través del cual subían y bajaban los ángeles. ¿Qué es lo que quiere decirnos Dios? No importa en qué lugar del planeta usted y yo estemos ahora, hay una escalera que conecta nuestra casa, nuestra habitación con el cielo. Y por ahí suben y bajan los ángeles de Dios a ministrarnos, a cuidarnos, a protegernos y a guiarnos. Es así como el Espíritu Santo actúa en nuestra vida a través de los ángeles. Y esa escalera que veía Jacob no era para que él subiera, no, era para Dios descender desde el cielo hasta donde él estaba y manifestarle su presencia y su bendición. Hermanos queridos, no importa donde usted esté en este momento, ahora mismo hay una escalera que baja directamente del cielo hasta su casa. Y a través de ella, Dios provee, Dios protege, Dios bendice y Dios guía a usted y a su familia. Jacob estaba oyendo, pero Dios estaba con él. Por eso cuando Jacob se enteró de que Dios estaba con él, porque dice aquí en Génesis 28, versículo 11, llegó a cierto lugar donde se quedó a pasar la noche porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar y se acostó a dormir. Posiblemente usted y yo hemos llegado a lugares donde ni siquiera tienen nombre o no sabemos el nombre. Pero recuerde que donde quiera usted y yo te estemos, si Dios nos ha prometido algo, aquel lugar es la puerta del cielo. Es el lugar por donde descienden los ángeles a suplir nuestras necesidades. Por eso Jacob le puso por nombre a ese lugar Betel. Bet en hebreo es casa y él en hebreo es Dios. Por ende, Betel significa casa de Dios. A donde quiera que desciende la escalera que Dios conecta con sus hijos, ese lugar se convierte en la casa de Dios. Así es que Dios considera su casa, la suya, como la de él también. Por eso tiene una escalera puesta desde el cielo hasta su casa. Para hacer que los ángeles desciendan para traer las respuestas a las oraciones que usted eleva. Recuerde, la escalera no es para que usted suba, la escalera es para que los ángeles desciendan hasta donde usted esté. Y no hay un agujero en este mundo donde Dios no pueda extender su escalera. Así nos ama Dios, hermanos queridos. Así nos cuida. Y así nos lo hace saber en su palabra. Entonces, allí Jacob tuvo un sueño, dice el versículo 12, Génesis 28, 12. Tuvo un sueño en el que veía una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. Y también veía al Señor que estaba de pie junto a él, le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el de Isaac tu padre, y a ti, a tu descendiente, os daré esta tierra donde estás acostado. Y la promesa final que aparece en el versículo 15, que es la misma que nos repite a usted y a mí hoy, donde quiera estemos: yo estoy contigo, yo te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, no te abandonaré y te cumpliré lo que te he prometido. Hermanos, el Señor les recalca a Jacob que no importa donde él esté, Dios le guiará y Dios le acompañará hasta cumplirle lo que le prometió. En Génesis nos sigue hablando de la interesante
experiencia de Dios con Jacob. Cuando Jacob llega donde Labán, Labán, que es un hombre con una avaricia desmedida, capaz de vender a sus hijas para obtener riquezas materiales, Labán comprendió que Dios estaba con Jacob. Aparece en Génesis 30, donde Labán reconoce esto, que Dios estaba con Jacob. Génesis 30, versículos 27 y 30. Allí, fíjense lo que le dice Labán, su tío, que es hermano de su madre, le dice a Jacob en los versículos 27 y 30. Le dice: pero Labán le contestó: por favor, quédate conmigo. He sabido por adivinación que el Señor me ha bendecido por medio de ti. Y en el versículo 30 le dice: lo poco que tenía antes de que yo viniera ha aumentado en gran manera, pues desde que llegué el Señor te ha bendecido. Pero ¿cuándo voy a comenzar a trabajar para mi propia familia? Jacob le está diciendo a Labán: yo sé que el Señor te ha bendecido desde que yo llegué, porque oye, la riqueza que tú has adquirido desde que yo llegué es tremenda y se nota. O sea, Dios demostró que estaba con Jacob porque bendecía lo que él hacía, y los ganados que tenía Labán aumentaron tremendamente con la administración de Jacob. Hermanos queridos, ¿se nota por donde usted pasa que Dios está con usted? ¿Se nota la bendición del Señor? ¿Se nota por donde usted pasa que el Señor le acompaña? ¿Es bendecido aquello que usted toca? ¿Es bendecido el trabajo que usted realiza? ¿Se siente agradecido su jefe de que usted sea parte de su empresa? ¿Es usted un buen empleado? Hermano, aquí encontramos que Dios daba evidencia física de que él estaba con Jacob, a pesar de que su jefe era un malvado, era un avaro, era un terrible. Dios lo bendijo por causa de Jacob, para que Jacob tuviera la evidencia de que Dios estaba cumpliendo su promesa de que le acompañaría donde quiera que estuviera, de que donde quiera que él estaba, la escalera seguía conectando a Jacob con el cielo. Entonces, hermano, no olvide que la escalera del cielo sigue conectándonos a nosotros con nuestro Dios, y que no nos abandonará hasta que no cumpla lo que nos ha prometido. El Señor reafirma su promesa en Génesis 35, le confirma la promesa. Génesis 35, 11 y 12, dice allí: después que Dios le cambió el nombre, está hablando después de la lucha terrible que hubo entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, 6 horas de lucha allí, Jacob, que estaba a la orilla del río Jaboc. Y este río Jaboc es el río que pasa por debajo de Jerusalén, por donde salía la sangre de los animales, la sangre y el agua que salía del santuario, desembocaba en el río Jaboc, un arroyo que pasaba por debajo de Jerusalén. Así que ya ustedes saben lo que significaba este asunto del río Jaboc, porque Dios le hizo la promesa allí a Jacob. Dice allí Génesis 35, versículos 11 y 12. Después que Dios le cambió el nombre, dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, ten muchos hijos y descendientes, de ti saldrá una nación y muchos pueblos, y entre tu descendiente habrá reyes. La tierra que di a Abraham y a Isaac, también te la doy a ti, y después de ti se la daré a tus descendientes. Ven como Dios confirma otra vez la promesa, un montón de años después. Entonces, hermanitos queridos, Dios no olvida su palabra. Dice allí en la palabra de Dios: marchítase la flor, sécase la hierba, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios cumple todo lo que promete. Dios también está con nosotros, hermanos. Miren, Dios acompaña tanto a Jacob que cuando Jacob decide irse de casa de Labán para regresar a casa de su hermano Esaú, a la tierra de su padre, Labán planea ir a traer a Jacob a la fuerza, y Dios se le aparece a Labán y le dice: mira, ten mucho cuidado como tú le hablas a Jacob, mucho cuidado. Y Labán era un tío pagano que creía en un montón de dioses. Sus hijas incluso le robaron la Raquel le robó los dioses.
no dioses, sino las imágenes, los ídolos. Le robó los ídolos y se los llevó como venganza. La hija sabía que su padre era un malvado y le robó los ídolos y se los llevó. Y cuando Labán se enteró, salió a perseguir a Jacob para quitarle los ídolos y si era posible castigarlo y regresar con sus hijas y con sus nietos. Y Dios se le apareció a Labán y le dijo, ten mucho cuidado con lo que vas a hacer. Mucho cuidado como le hablas a Jacob. Así que entonces Labán y Jacob hacen un pacto allí y Jacob le pone un nombre al lugar del pacto, le pone un nombre Jacob y le llama Mizpa o Galaad, que significa Dios proveedor. Allí firmaron un pacto Labán y Jacob. Y Jacob sigue su camino. Labán se devuelve después del pacto que firman de no agredirse el uno al otro, nunca, de no cruzar de ese lugar uno contra el otro. Y entonces ahora Jacob tiene que lidiar con otro problema. ¿Cómo va a enfrentarse a su hermano Esaú, que prometió matarle desde que su padre muriera? ¿Saben? Isaac sigue vivo. Isaac sigue vivo todavía. Su madre fue la que murió. La madre de Jacob murió. No lo volvió a ver jamás. Por estar buscando atajos, tuvo que mandar a que su hijo huyera. Y fijaos, quisiera compartir con ustedes brevemente, para concluir, cómo fue el encuentro entre Jacob y Esaú 20 años después. Y posiblemente muchos de ustedes se sientan identificados. ¿Habéis visto alguna vez un programa peruano que se llama Volverte a Ver? Hay en el Perú un programa que se llama Volverte a Ver. Y ese programa consiste en reunir a personas que tienen 20, 30, 40, 50, hasta 60 años. Yo he visto encuentros de madres con sus hijos que hace 60 años que no se veían. Hermanos que hacía 50 años que no se veían. En Colombia ese programa se llama Séptimo Día. Pues es un programa muy parecido, Séptimo Día. Aquí en España había un programa parecido que se llamaba Sorpresa, Sorpresa. Antes, en los años 80, ese programa de la televisión española internacional se llamaba ¿Quién sabe dónde? Y lo dirigía un periodista español llamado Paco Lobatón. Y consistía en hacer volver a encontrarse a españoles que habían emigrado a América huyendo de la dictadura de Franco, con sus descendientes de aquí de España que no habían vuelto a ver jamás, 50 años después, 60 años después, madres que no volvieron a ver a sus hijos jamás, ni conocían a sus nietos, ni a sus sobrinos, nada de eso. En Perú, este programa, que usted puede verlo en YouTube, hay un montón de esos programas, se llama Volverte a Ver. Y yo he llorado un montón de veces cuando quiero lavarme por dentro, veo ese programa, Volverte a Ver. Y lloro un montón de veces cada vez que veo la reacción de madres y de hijos que pensaban que su madre había muerto. Porque hacía 50 años que no la veían. Padres que perdieron a sus hijos 30 o 40 años después, vuelven a encontrarse con ellos. Y esto me hace pensar en cómo fue el encuentro de Jacob y Esaú 20 años después de la separación, a causa de que Rebeca indujo a Jacob a que engañara a Isaac para robar la primogenitura a Esaú. No sé si estoy hablando con alguna madre que hace un montón de tiempo que no ve a sus hijos. O de alguna madre o de alguna hermana que hace un montón de años que no ve a su hermano o a su hermana. Hermanos queridos, en el libro Patriarcas y Profetas nos narra ampliada esta historia. Recuerda, el espíritu de profecía es la lupa que nos amplía las historias bíblicas. Y en Patriarcas y Profetas, a partir de la página 194 nos habla de la noche de lucha y está narrando allí cómo fue esas 6 horas, desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, que tuvo Jacob luchando con el ángel. Como estaba tan oscuro, Jacob no sabía con quién estaba luchando, porque Jacob estaba orando para que su hermano, con los 400 hombres que venía a recibirlo, no lo matara a él y a su familia. Y en medio de esa angustiosa noche en la que Jacob está derramando su alma ante el Señor, en medio de la oscuridad, siente que una mano le toca el hombro y se enzarzaron en una lucha de 6 horas. Usted se imagina el agotamiento, 6 horas de lucha sin saber con quién usted está luchando, en medio del silencio. Dice que de pronto
en la página 196. Dice, era una región solitaria y montañosa, madriguera de fieras y escondite de salteadores y asesinos. Jacob, solo e indefenso, se inclinó a tierra profundamente acongojado. Recuerde que Jacob está regresando a la tierra de su padre, donde Esaú dijo que cuando lo volviera a ver lo iba a matar por haberle robado la primogenitura. 20 años después, está regresando con 12 hijos. Con 12 hijos, no, con 11. Todavía no ha nacido el Benjamín. Con 11 hijos, con 4 mujeres, porque luego las mujeres se pusieron a competir a ver quién le daba más hijos. Y Lea usó la concubina, y Raquel usó la concubina, y Jacob se casó con 2 y terminó con 4. Tremendo aquello. Entonces Jacob escuchó que su hermano venía hacia él con 400 hombres y no en son de paz. Entonces Jacob estaba angustiado y cruzó a su familia del otro lado del río, y él se devolvió y echó toda la noche, desde la medianoche hasta la mañana, en oración. Y aquí dice, en una región solitaria y montañosa, madriguera de fieras y escondite de salteadores y asesinos, Jacob, solo e indefenso, se inclinó a tierra profundamente acongojado. Era medianoche. Todo lo que le hacía apreciar la vida estaba lejos y expuesto al peligro y a la muerte. Está hablando de sus hijos y sus esposas. Lo que más le amargaba era el pensamiento de que su propio pecado había traído este peligro sobre los inocentes. Y con vehementes exclamaciones y lágrimas oró delante de Dios. De pronto sintió una mano sobre él. Creyó que un enemigo atentaba contra su vida y trató de librarse de las manos de su agresor. Así que en las tinieblas los dos lucharon por predominar. No se pronunció una sola palabra, pero Jacob desplegó todas sus energías y ni un momento cejó en sus esfuerzos, mientras así luchaba por su vida. El sentimiento de su culpa pesaba sobre su alma, y sus pecados surgieron ante él para alejarlo de Dios. ¿Qué es lo que hacen nuestros pecados cuando llegan a nuestra mente? Alejarnos de Dios, creer que la misericordia de Dios no nos alcanza, creer que Dios no nos puede perdonar nuestros muchos o terribles pecados. Pero en su terrible aflicción recordaba las promesas del Señor. ¿Qué hizo que Jacob se mantuviera luchando y con esperanza? Las promesas del Señor, y su corazón exhalaba súplicas de misericordia. Hermanos, si olvidamos las promesas, perdemos la esperanza. La lucha duró hasta poco antes del amanecer, cuando el desconocido tocó su muslo, dejándolo incapacitado en el acto. Entonces, ese toque que le desencajó el muslo del fémur, comprendió que había estado luchando con un mensajero celestial, y que por eso sus esfuerzos casi sobrehumanos no habían obtenido la victoria, porque era Cristo, el ángel del pacto, el que se había revelado a Jacob. Y el patriarca estaba imposibilitado y sufría el dolor más agudo, pero no aflojó su asidero, y completamente arrepentido y quebrantado se aferró al ángel y lloró y rogóle, según Oseas 12:4, pidiéndole la bendición. Debía tener la seguridad de que su pecado estaba perdonado, hermanos. El dolor físico no bastaba para apartar su mente de este objetivo, así que su resolución se fortaleció y su fe se intensificó en fervor y perseverancia hasta el fin. Igual que nosotros, hermanos, debemos fortalecer nuestra resolución, debemos intensificar nuestra fe y perseverar hasta el fin, como dice Mateo 24. Así que el ángel trató de librarse de él y le exhortó, déjame que raye el alba. Pero Jacob contestó, no te dejaré si no me bendices. Si esta hubiese sido una confianza jactanciosa y presumida de Jacob, el ángel, o Jesús, el ángel de Jehová, lo hubiera aniquilado en el acto. Pero tenía la seguridad del que confiesa su propia indignidad y sin embargo confía en la fidelidad del Dios que cumple su pacto, que cumple lo que promete. Jacob venció al ángel y prevaleció, pero por su humillación, por su arrepentimiento y por la entrega de sí mismo, este pecador extraviado mortal prevaleció ante la majestad del cielo.
se había sido con temblorosa mano de las promesas de Dios. Hermanos queridos, ahí está el secreto de la victoria, aferrarnos a las promesas de Dios. Así fue como Jacob prevaleció esas 6 horas de lucha, aferrados a las promesas de Dios. ¿Cuál fue la promesa? Yo estaré contigo, no te abandonaré ni te dejaré hasta que no haya cumplido lo que te he prometido. Entonces, se había sido con temblorosa mano de las promesas de Dios, y el corazón del amor infinito no pudo desoír los ruegos del pecador. El error que había inducido a Jacob al pecado de alcanzar la primogenitura por medio de un engaño, ahora le fue claramente manifestado. No había confiado en las promesas de Dios, sino que había tratado de hacer por su propio esfuerzo lo que Dios había hecho a su tiempo y a su modo. Dios tiene su tiempo y su modo. No tenemos que buscar atajos. En prueba de que había sido perdonado su nombre, que hasta entonces le había recordado su pecado, porque su nombre significaba suplantador, engañador. Eso significa la palabra Jacob en hebreo, suplantador o engañador. Le fue cambiado por otro que conmemoraba su victoria. No se dirá más tu nombre Jacob, dijo el ángel, sino Israel, que significa vencedor, porque has perseverado, has peleado con Dios y con los hombres, y has vencido. Jacob sobrevivió al engaño de Labán, y ahora estaba en camino a encontrarse con Esaú. Jacob alcanzó la bendición que su alma había anhelado. Su pecado como suplantador y engañador había sido perdonado. La crisis de su vida había pasado. Hermanos, ¿cuántos años tenemos usted y yo huyendo de alguna situación de nuestro pasado? Quizá no tanto como Jacob, quizá 90 o quizá más. Muchos de nosotros como Jacob duramos años y años huyendo de situaciones, huyendo de hogares violentos, de hogares disfuncionales, de parejas acosadoras o de un lugar violento como sucede en Colombia con la antigua guerrilla y la FARC y los paramilitares. Mucha gente ha sido desplazada por causa de ese conflicto. Y lo mismo pasa ahora mismo con Siria, con Afganistán y con montones de países donde la guerra hace que la gente tenga que salir huyendo. En Ucrania ahora mismo estamos viviendo esa situación. Miles y miles y miles y miles de ucranianos huyendo de la muerte. Lo mismo pasa en Nicaragua, en Venezuela y en muchos otros países donde la gente tiene que huir. Y hay gente que se tarda 20, 30, 40 años en regresar otra vez a esos lugares. La crisis de su vida había pasado, la duda, la perplejidad y los remordimientos habían amargado su existencia. Pero ahora todo había cambiado, hermano. Y fue dulce la paz de la reconciliación con Dios. Jacob ya no tenía miedo de encontrarse con su hermano. Dios, que había perdonado su pecado, podría también conmover el corazón de Esaú para que aceptase su humillación y arrepentimiento. Y esto es muy interesante, hermanos. Cuando nosotros seguimos las promesas de Dios, Dios se encarga de allanar el camino. Dios se encarga de resolver las situaciones que nos angustian, que nos preocupan, que nos acongojan, que nos quitan el sueño, el apetito y hasta la salud. Dios obra a su tiempo, nunca llega tarde ni se adelanta. Dios siempre llega a tiempo. Así es que mientras Jacob luchaba con el ángel entre las 12 y las 6 de la mañana, en medio de una oscuridad y de un silencio aterrador, otro mensajero celestial fue enviado a Esaú. Y en un sueño, éste vio a su hermano desterrado durante 20 años de la casa de su padre. Presenció el dolor que sentiría al saber que su madre había muerto, porque Jacob no sabía que Rebeca había muerto. No lo sabía todavía. Hacía 20 años que había salido de su casa y no sabía que su madre había muerto. Entonces, ahora Esaú se está imaginando, sabiendo el cariño que había entre Jacob y Rebeca. Esaú se está imaginando cómo Jacob iba a reaccionar cuando él le dijera, mamá ha muerto. Durante 20 años de la casa de su padre, presenció el dolor. En visión el Señor le mostró a Esaú el dolor que él sentiría al saber que su madre había muerto, y le vio rodeado de las huestes de Dios. Dios le mostró a Esaú que Jacob estaba protegido por una hueste de ángeles. Esos ángeles que descendían que bajaban y subían por la escalera, Dios se lo mostró a Esaú. Y dice
que Esaú relató este sueño a sus soldados, a los 400 hombres que le acompañaban, con la orden de que no hicieran daño alguno a Jacob, porque el Dios de su padre estaba con él. Por fin, las dos compañías se acercaron una a la otra. El jefe del desierto, al frente de sus guerreros, está hablando de Esaú, y Jacob con sus mujeres e hijos, acompañado de pastores y siervas, y seguido de una larga hilera de rebaños y manadas. Apoyado en su cayado, el patriarca avanzó al encuentro de la tropa de soldados. Estaba pálido e imposibilitado por la reciente lucha, y caminaba lenta y penosamente, deteniéndose a cada paso. Pero su cara estaba iluminada de alegría y paz, porque había sido perdonado. Al ver a su hermano cojo y doliente, Esaú corrió a su encuentro y abrazóle, y echóse sobre su cuello y le besó, y lloraron ambos. Yo he visto docenas de veces familias peruanas, hermanos peruanos, separados por decenas y decenas de años, porque uno de los hermanos tuvo que salir huyendo del maltrato del padre. Esto es muy común en Perú. El abuso infantil, padres que machacan a sus hijos, y hay niños que antes de la adolescencia tienen que escapar de sus casas para sobrevivir a padres borrachos y machistas y maltratadores. Y no solamente en Perú, imagino que en Ecuador, que en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil y en todos los países de Latinoamérica se dan estos casos de hijos que tienen que huir de la casa de los padres porque tienen un padre alcohólico, violento, maltratador, abusivo, y escapan de sus hogares para poder sobrevivir. Y el reencuentro 20, 30 años después con sus hermanos es igual que este, hermanos abrazados, llorando por esa larga ausencia, a causa de hogares disfuncionales y violentos. Hasta los corazones de los rudos soldados de Esaú fueron conmovidos cuando presenciaron esta escena. A pesar de que él les había relatado su sueño, no podían explicarse el cambio que se había efectuado en su jefe. Aunque vieron la flaqueza del patriarca, lejos estuvieron de pensar que esa debilidad se había trocado en su fuerza. Hermanos, en la noche angustiosa pasada a orilla del río Jaboc, cuando la muerte parecía inminente, Jacob había comprendido lo vano que es el auxilio humano, lo mal fundada que está toda confianza en el poder del hombre. Y esto me recuerda un texto, el versículo que está en el mismo centro de la Biblia. ¿Sabe usted qué dice el versículo que está en el mismo centro de la Biblia? Es Salmo 118:8. Búsquelo y márquelo en su Biblia. Subraye ese texto. Y pregúntese por qué Dios puso este texto en el mismo centro de la Biblia. Salmo 118:8. ¿Saben qué dice allí? Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Vio que su única ayuda había de venir de aquel contra quien había pecado tan gravemente. Así que desamparado e indigno, invocó la divina promesa de misericordia hacia el pecador arrepentido. Aquella promesa era su garantía de que Dios le perdonaría y aceptaría. Los cielos y la tierra habrían de perecer antes de que aquella palabra faltase. Y esto fue lo que le sostuvo durante aquella horrible lucha. ¿Qué fue lo que sostuvo a Jacob en pie? La promesa que Dios le había hecho a su abuelo, a su padre, a él y a sus descendientes. Y usted y yo también mantendremos la misma esperanza, la misma fortaleza y la misma firmeza si no olvidamos que esa promesa se extiende hasta nosotros. Porque en Mateo 28 dice: id por todo el mundo y haced discípulos entre las naciones, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La promesa sigue vigente. Dios está con nosotros. Hay una escalera que comunica el cielo con el lugar donde estamos. Y Dios a través de esa escalera nos suple, nos protege, nos guía, nos bendice. Hermanos, la experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habremos de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo, que es el tiempo en el que estamos viviendo ahora. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dice en Jeremías 30, del 5 al 7, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz.
Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Dios no nos promete que no seremos tentados y que no seremos probados, pero sí nos promete que nos acompañará durante la prueba y durante la tentación. Dios es fiel, y así como cumplió sus promesas a Jacob, cumplirá las promesas que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Mis hermanos queridos, concluyo diciéndoles: cumpliendo su palabra con cada uno de los que hemos creído que Él es fiel. Dios no pierde la esperanza con nosotros y cumplirá lo que nos ha prometido. Y para eso, hermanos, quiero que leamos de nuevo Génesis 28, versículo 15. Y que nos quedemos con este texto en nuestra memoria. Génesis 28, 15. ¿Y qué dice allí? ¿Quiere alguien leerlo? ¿Leo yo? Adelante. He aquí, yo... Ya que lea la otra, hermano. Manito, perdona, ¿cuál es el versículo? Es que se me va el internet y no lo escucho. Génesis capítulo 28, versículo 15. Génesis 28, 15. Vale. Esa promesa la hace Dios a cada uno de nosotros ahora, justo ahora. Los ángeles del Señor nos recuerdan esa promesa a cada uno de nosotros. Manuel, leo. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria a Dios. A su palabra, qué bonito. Hermanos, coja un crayón y escriba esa promesa en una página y péguela en la puerta de su nevera, para cada vez que usted entre a su cocina, recuerde lo que Dios le ha prometido. Yo estoy contigo y te acompañaré donde quiera que fuere, y no te dejaré hasta que no haya cumplido lo que te he prometido. Dios es fiel. Dios cumple lo que promete. Y si nos ha llamado, nos llevará al destino al que nos ha llamado. Que el Señor nos bendiga, nos fortalezca, nos dé sabiduría y nos mantenga la esperanza de que muy pronto estaremos con Él por la eternidad. Amén, amén. Amén, hermano. Hermano Vale. Manuel, esto también hay otra promesa que me parece bonita, porque cada cumplimiento del pacto se cambiaba el nombre de los personajes, de los patriarcas. Pues cuando el pacto se termine en esta tierra también, a nosotros también nos van a cambiar el nombre. ¿Se acuerda que hay un texto bíblico en Apocalipsis que dice que tendrá una piedrecita con el nuevo nombre nuestro? Correcto. Nuestros nombres serán cambiados, hermanos. También. Para todos los vencedores tendremos un nombre nuevo. Así es que ojalá el Señor nos ayude a... Bueno, el Señor nos va a ayudar. Somos nosotros los que tenemos que perseverar creyendo esa promesa que Él nos ha hecho, de que cambiará nuestros nombres y de que estaremos juntos muy pronto, porque estamos viviendo justo en el tiempo antes de la segunda venida de Cristo. Perseveremos, porque el que perseverar hasta el fin, este será salvo. El texto que aparece en el mismo centro de la Biblia es Salmos 118:8.
Es el versículo que está en el mismo centro de la Biblia para los hermanos que están pidiendo que lo repita. Salmo 118.8 está entre el salmo más corto, el 117, y el salmo más largo, el 119. El Salmo 118 es el salmo que está en el mismo centro de la Biblia y el versículo central de toda la Biblia es Salmo 118.8. También escríbalo y póngalo allí en la puerta de su nevera para que usted recuerde cuál es el centro de la promesa de Dios. Bueno, pues le damos las gracias a Manuel por tan edificante predicación que nos ha traído hoy. Y nos vamos a ir a hacer nuestra reunión de todos los días. Y vamos a orar por todos los enfermos y por el derramamiento del Espíritu Santo. Y para que Dios permita que tengamos esa escalera, pero para subir, no para bajar, sino para subir. Que el Señor nos ayude a que podamos estar conectados cada día con Él. Vamos a hacer nuestra reunión de oración. Vamos a hacer las alas, no se vayan. Que es bueno que oremos juntos todos, que es de bendición. Vale, pues nos vamos. Ahí nos vamos. Abran sus micrófonos y nos vamos a orar. Será de bendición que podamos orar todos juntos. Abran sus micrófonos. Ahí nos vamos. Muy bien. Muy bien.
Juliana. ¿Nueva tecnología para nuevas aventuras? Cielos y mares anuncian Cristo viene. Nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será de inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo.
Muy bien, Manuel. Adelante, podemos orar y agradecer al Señor por ser tan bueno con nosotros y que pronto vendrá y que todos estamos animados para ese glorioso encuentro. Hermanita Donna, Sí, nosotros tenemos un especial, ¿lo podemos tener? claro, amén, gloria a Dios, maravilloso. Sí, sí, claro que sí. Todo lo que Amén, sea amén. para glorificar a Dios, adelante. A ver, vamos a ponerla en grande aquí a la hermana Miriam. Vamos a cantar el himno 129. 229. Muy bien, muy bien. Adelante, hermana. Será para gloria y honra del Señor. Qué bien.
Tú que puedes Amén, mi hermana, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Profesor de Amén, música, hermana hermana. Ona. Canta muy lindo. Gracias, hermanito. Muy bien, ¿eh? Y La gloria para Dios. También canta, Amén. muy bonito. Amén. Se le escucha muy bien con el piano Amén, ahí, tocando el piano se escucha Canta súper muy bonito. bonito. Gloria, no, ya tiene una voz hermosísima. Uy, sí. Muchas muy lindo. gracias, por ese Ah, especial, hermanita, de es para la verdad. honra y gloria de Dios. Amén. Amén, amén, qué alegría. Amén. Ahora sí, Manuel, después de esa linda alabanza, adelante. Muchas gracias a todos, a la hermana Esperanza, a nuestra hermana Miriam, de aquí de Elda, y sus hijas, Miriam y Alejandra, a nuestra hermana Miriam Gracias, hermano Gómez, Manuel. Gracias, hermano a Manuel. nuestro acompañante de allá desde Santander, Bucaramanga, y a nuestra hermana Karen Calvo, Cecilia López, que siempre se conecta, Claudia, a Norma y a Luis, desde la hermana República de Denia, a Sara Reyes, nuestra hermana María Rosa Sinaluí. Gracias, hermana, por estar conectada. También a nuestra hermana Alba Oliva Vélez Gómez, a evangelista Miriam, a Marvel, a Ana Patricia Recabal, a Rosa Peña, Leida, Leonor, a nuestra hermana Hortensia Sagredo, que siempre nos tiene la lectura del libro Eventos de los Últimos Días. También a Isolina Pinto desde el Meta, Villavicencio, y Kapsumi, que nos sintoniza, se conecta desde la ciudad de Lima, pero no Perú, sino Lima, en la región del lago de los Estados Unidos, en el centro de los Estados Unidos. Está nuestra hermana Kapsumi. Así que muchísimas gracias a todos por esta fidelidad en conectarse. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor que nos ha permitido participar junto a este programa de meditación en su palabra. Les invito para que oremos. Amén. Poderoso y Gracias, eterno Pastor. Dios, nuestro Padre, muchas gracias te damos por este maravilloso momento de comunión a través del estudio de tu palabra. Gracias por registrar la historia de Jacob, con la que muchos nos sentimos identificados, porque como él, a veces sufrimos por largo tiempo las consecuencias de nuestros pecados y de nuestros fallos, de nuestras decisiones. Gracias porque tú demostraste en tu palabra que tu promesa se cumplió con él y que donde quiera que él iba, tu escalera servía para ministrarle a través de los santos ángeles. También tú quieres hacernos conscientes de que tu escalera desciende hasta el lugar donde ahora estamos. Y donde quiera nos movamos, tu escalera conectará nuestra vida con tu trono de gracia. Capacítanos para tener la confianza suficiente para creer en que la promesa que le hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob es la misma que nos hace a nosotros, de que tú estarás con nosotros, de que nos acompañarás, de que nos guiarás y de que no nos dejarás hasta que no cumpla lo que nos ha prometido. Bendice a cada persona y bendice sus planes, proyectos, deseos y anhelos que en este momento ocupan su mente y su corazón. Bendice a nuestras familias y capacítanos, amado Dios, para ser un reflejo de lo que tu amor, tu poder, tu misericordia y tu gracia obra en el corazón de aquellos que te aceptamos y te creemos. Haz que como Abraham te creamos a ti, te obedezcamos y sigamos tus consejos, para que tu propósito se cumpla sin tanto sufrimiento, como aquellos que huyendo de su pasado buscan atajos para llegar al propósito al cual tú nos has llamado. Guárdanos y guíanos y capacítanos para aceptar tu perdón y para vivir con el gozo, con la alegría, con la gratitud de saber que tu sangre nos limpia de todo pecado y que tú, Señor, te glorificas en nuestras
vidas y en las de nuestras familias. Te lo suplicamos y te lo agradecemos. En el nombre y por los méritos de Cristo Amén, Jesús. amén. Amén. Dios, Amén, amén. Amén, gracias. amén. Amén. Muchas Amén, gracias, muchas que Dios gracias. os guarde a todos. Feliz tarde para los que están de Latinoamérica. Feliz noche para los que estamos en España. Gracias, hermano Manuel. Gracias. Gracias, Dios los hermano. bendiga a todos. Muchas bendiciones para todos. Bendiciones también. Gracias y buenas noches y buenas Les tardes. esperamos mañana. Mañana entra el pastor de República Dominicana. A ver, ¿cómo se llama? A ver, me acuerdo. Romy Peñaló. Mañana estará con nosotros el pastor Romy Peñaló desde República Dominicana. Así que no se lo pueden perder. Compartan el link para que muchas personas puedan conocer de Jesús y entren a este grupo y puedan ir a una iglesia allí donde ellos se encuentren. Así también hacemos obra misionera. Que Dios les bendiga y les guarde y haga resplandecer Amén. su rostro sobre cada uno de ustedes y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz. Muchas bendiciones. Hermana Donna, Amén, amén. yo había invitado a una hermana, Gracias, Rosa hermana. Peña, ¿Una hermana cómo? una hermana mía, Rosa Peña, ella es miembro de iglesia. Ah, qué bueno. A ver, pero ya se fue. Ah, sí, aquí está. Pero no sé si se ve que no nos ha podido escuchar porque no puso el micrófono. O sí nos escucha, hermana Rosa Peña. Yo creo que no pudo conectar bien el micrófono, pero muchas gracias. Sería bueno que usted hable hermana. con ella, hermanita Donna. De pronto, perdón, de pronto la pueda llamar usted por el privado. Sería bueno. Gracias. Claro que sí, mi hermana. Páseme Dios la su bendiga. teléfono. Luego me pasa el teléfono por privado. ¿Oyó? Bueno, pues muchas gracias a todos y los esperamos mañana. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Manuel, por tan edificante prédica. Y le damos un saludito a nuestra hermana Karen Calvo, que está ahí con Martinita. Me imagino que es Martinita, ¿verdad? Vale. ¿A dónde está? Ahí, sí, es Martinita. Bueno, pues un abracito. ¿Esa es Martín? Ah, qué bueno. Nos alegra de verla también. Nos alegra muchísimo. Bueno, muchas bendiciones para todos. Los queremos. Muchas bendiciones. Amén, igual. Amén, amén. Una feliz noche. Igualmente.